Hola, muy buenas tardes. Mm, Gracias por estar esta tarde del viernes 16 de enero 2026 para nuestra sesión o clase número 6 del módulo 4 Textos y Visiones del Mundo, la semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Gracias por conectarse o en todo caso ver más tarde el video de la sesión para, bueno, juntar algunas dudas y revisar algunos comentarios y, y que ustedes puedan salir lo mejor posible en sus actividades integradoras eh, para aprobar el módulo y estar tranquilos lo antes posible, ¿no? Eh, si tienen algunas, me han hecho varias preguntas. Antes de comenzar, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Pues me han hecho varias preguntas sobre su índice de aprobación, en primer lugar, y en segundo, perdón, sobre eh, la forma en que van a continuar en caso de aprobar, ¿no? Recuerden que es uno de los últimos resquicios que tienen para aprobar este módulo de regularización 185. Y también les recuerdo un poco que es muy importante que también se pongan en contacto con su tutora escolar, que les escribe de manera constante correos electrónicos y mensajes por medio del el mensajero, el chat. Y eso es muy importante para que ustedes tengan la información correcta. Eh, Sobre las calificaciones, en exacta, bueno, más o menos en 2 semanas, semana y media, eh, publicaré las calificaciones del módulo número 4 y esas calificaciones pues ya les indicarán si hay una aprobación. En caso de que haya una aprobación, eh, deberían esperar por lo menos una semana para que se abra el módulo 5 y puedan continuar su educación en el módulo, como dije anteriormente, 5 argumentación, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones generales que quería comentarles y también que tengan mucho cuidado en las actividades integradoras, en las encuestas que tienen que calificar para la próxima semana. De lo contrario, no van a poder, si no contestan las encuestas, no van a poder colocar eh, observar la semana número 4, que es la semana más importante del módulo. La semana de integración no la va a poder revisar si no revisan la próxima, si no contestan las encuestas, tanto de desempeño como del desempeño de la plataforma de Prepa Línea C, ¿no? Entonces, son aspectos generales que me gustaría remarcar y que pues, son bastante importantes, ¿no? Son aspectos administrativos y si quiere burocráticos, pero que pueden salvarles de una situación engorrosa que ustedes puedan llegar a tener, en particular con los textos, ¿no? Es muy importante. Deme un segundo. Un favor, oye, ¿me puedes? A la mitad, a la mitad. Gracias. Una disculpa. Les decía entonces que ustedes pueden evitar ciertos conflictos en la parte general de de la, de la burocracia y de los trámites administrativos, simplemente acercándose conmigo o teniendo alguna duda, si yo no la puedo canalizar o contestar, pueden revisar con su tutora escolar que les va a ayudar con estos procesos, ¿no? Eh, pues ya, eso es básicamente lo que quería comentarles al respecto porque me lo han preguntado en varias ocasiones. Bueno, está presente en la parte en la parte de la pantalla está presente la agenda del día, que es el objetivo de la sesión número 6 y los conocimientos previos. Después las reglas de comunicación virtual, cuáles son esas reglas de comunicación virtual. Las actividades integradas 5 y 6. La 6 es llamada módulo, digo foro, perdón, es el primer foro, pero se considera del mismo modelo o aprendizaje o porcentaje de la actividad 6. Lo que hay que saber es indicativo de cosas que podríamos considerar unos consejos generales. Después, la relación con el plagio, algunas actividades de reforzamiento que les voy a pedir, relacionadas también con el foro de integración o actividad 6. Dudas generales que ustedes pueden hacer en cualquier momento, en el momento que ustedes necesiten lo pueden hacer, no hay ningún problema y no tienen que esperar a nada al final, solamente es una recomendación que se hace. Y ustedes siéntanse libres y con la confianza de, pues básicamente,
darme sus dudas generales. Los temas de la sesión número 7 los adelanté un poquito el miércoles en la sesión, pero no tengo ningún problema de adelantarles también un poco en este caso. Lo único que les voy a pedir para la próxima semana, que es la última semana del módulo, la semana número 4, es que ustedes puedan, la semana número 4, perdón, es que ustedes puedan pensar o comenzar a pensar cuáles de los temas que hemos visto durante las clases, durante estas semanas, son importantes para ustedes o cuáles son los temas que les han gustado. En ese sentido, es muy importante que ustedes puedan ir pensando cuál de los temas, de todos los temas o las lecturas de la semana anterior, ha sido la que más les gustó, la que menos les agradó, la que se les hizo más fácil. Igual incluso pueden hacerlo de la que les hizo más difícil para poder compartirla a través de una historieta o cómic de la próxima semana, que es, repito, la parte más importante de esto. Están viendo ustedes la plataforma, así como la reviso yo. Pueden revisar desde la semana 1, vean aquí están, hay muchos temas. Los primeros sobre lectura, después algo sobre literatura y sociedad, el sentido de la vida, literatura y lenguas originarias. También pueden ver los videos para apoyarse sobre esto. Y esta semana nos toca estos aspectos, ¿no? Desde la literatura en internet hasta el arte en la era digital, pasando por los aprendizajes de las tecnologías de información y comunicación y literatura, ¿no? Literatura en internet que ustedes deben revisar, enjuiciar y criticar a través de dos plataformas que mostré el otro día y que puedo mostrar también brevemente el día de hoy. Y eso es lo relacionado con la actividad integradora número 6, la literatura actual y experiencias estéticas. Y la 5 habla sobre la literatura clásica y situaciones actuales. Algo que no alcancé a tocar el miércoles por falta de tiempo fue que nosotros que pudiéramos revisar cuáles son, que pudiéramos revisar cuáles son los lineamientos generales que se pretende que, perdón, los lineamientos generales que se pretende a la hora de hacer la adaptación de una obra clásica al contexto actual. Entonces, para eso vamos a tener un material, un video, que les va a explicar de manera detallada cuáles son las mejores maneras y les va a poner ejemplos también de hacer una adaptación de una obra clásica, como en este caso Las nubes, que es una comedia, al contexto actual. Con eso van a poder estar en sintonía para pues, revisar todos los aspectos generales que tienen que ver específicamente con la actividad integradora 5, pero también esa actividad integradora 5, eso de adaptar un texto clásico al contexto actual, les va a servir también para la próxima semana, ¿no? Entonces, no lo olviden, pues es muy importante. Un segundo. Perdón. Entonces les decía que también hay dos actividades formativas, literatura, actualidad y sociedad, y literatura y estética. Son las dos actividades formativas que son estos cuestionarios que tienen las oportunidades para aprobar y que les van a servir para su porcentaje de calificación. Muy importante. También aquí está, como les dije, un cuestionario socioemocional y hay dos encuestas, una encuesta sobre mi desempeño hacia ustedes en la semana 4, en las 3 semanas mejor dicho, y otra sobre el módulo 4 en general, cuáles son los lineamientos, qué les pareció el módulo, cómo se sintieron mejor, etcétera, ¿no? De cara a prepararnos, es decir, si no contestan estas dos que están aquí, no van a poder abrir la semana número 4. Bueno, yo sí la puedo abrir, pero dice, es importante contestar las encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. La próxima semana, pues va a ser un poco, o sea, sí se pueden visualizar, pero una vez que contesten las encuestas y se van a revisar y se tienen que aprobar, no la apruebo yo, sino que tienen que escribir a soporte, me parece, para que les abran las encuestas, ¿no? Y que ustedes las puedan contestar y puedan visualizar el módulo 4. Es muy importante que lo hagan a través de la plataforma y que empiecen a hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Entonces, ustedes deben escoger, como les dije, para la semana número 4, alguna de estos textos o bien de estos temas que son, repito, ustedes pueden escoger el que ustedes quieran, no hay ningún problema, no pasa nada, nada más les voy a pedir que para la próxima semana Areli y aquellas personas que se pudieron conectar, Pablo, si es que también revisa el video de esta sesión, que pudieran escoger uno de los temas que más les haya gustado,
de los temas que vimos durante las 4 semanas, las 3 semanas de clase, y la cuarta, en la cuarta no hay temas nuevos, así que pueden escoger de estas 3 semanas un tema que les haya gustado mucho y a partir de eso lo van a desarrollar. Lo van a desarrollar a través de un cómic o una historieta que tendrá como principal valor que ustedes me puedan contar cuál fue su experiencia en el módulo, cómo la pasaron, cómo se sintieron a lo largo de estas 4 semanas y al mismo tiempo me tendrán que desarrollar un tema de clase, ¿no? Entonces, repito, son cosas que yo considero bastante importantes y que pues van a reflejarse en un muy buen proyecto de investigación o proyecto integrador que les va a dar la mayoría de los puntos necesarios para aprobar este módulo, ¿no? Entonces, por favor, no lo vayan a olvidar, contesten las encuestas y por ahí vayan revisando cuáles son sus temas favoritos. Ahora sí, vamos a comenzar un poquito con las reglas de comunicación virtual o reglas en etiqueta que están dentro del manual del asesor virtual y también las pueden encontrar en sus manuales generales de aprendizaje en línea que comparte o que ha compartido Preparaina CEP durante varios años. El primero es saludar siempre antes de iniciar una conversación. Perdón. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te diriges o te vas a dirigir en el chat o bien en foros de integración. El primero en el que van a poner en práctica esto, en el caso del módulo 4, es el de esta semana. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribe de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Justo les marqué la extensión la semana pasada. Y asegúrate de indicar con exactitud donde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Repito, son datos bastante importantes, interesantes y que pues, van a revertir pues, particular importancia a la hora de revisar, ¿no? Vamos a trabajar un poquito ahora, ya una vez que expliqué cuáles son las cuestiones generales, Areli, vamos a trabajar con algunos conocimientos previos. Estos nada más, no sé si está cientificada, lo he explicado durante las 2 semanas y media anteriores. Es muy importante que ustedes sigan colocando fuentes de referencia. Es obligatorio en todas sus actividades integradoras. ¿Por qué? Porque utilizan fuentes de referencia, entonces es obligatorio colocarlas. Y vamos a distinguir un poquito, vamos a hacer un ejercicio un poco más extenso y un poco más profundo de cuáles son las diferencias entre cita textual, paráfrasis y cómo las pueden volcar o cómo las pueden más bien reflejar o colocar en sus respectivos trabajos. Vienen aquí 8 de ellas. 8 o son paráfrasis o son citas textuales. Algunas tienen errores, algunas no. Lo importante es que ustedes me digan cuál es cuál, Areli. Es necesario, nada más. ¿Consideras necesario que te ponga el video nuevamente, el que explica esto, o tú ya sabes hacerlo a partir de eso? Nada más, por favor, contéstame para avanzar hacia esto. Repito la pregunta. ¿Consideras necesario que te ponga el video de cómo evitar el plagio, donde puedes contestar esto? O tú ya sabes lo que estamos trabajando y también lo voy a escribir en el chat. Son la diferencia entre cita textual y paráfrasis. Esas son las diferencias, ¿no? Entonces, me gustaría o me agradaría mucho que tú pudieras decirme o contestarme al respecto qué onda o qué sucede con esto, ¿no? ¿Va? Te espero, Areli, y gracias por tu participación de antemano. Ok, no te preocupes, ahorita lo pongo y vamos a revisar. Lo busco en YouTube, te lo pongo. Este. ¿Dar el plagio?
Lo regreso un Bien sea que poquito. te encuentres estudiando o ya estés en el plagio. Entonces, bueno, lo voy a poner en un momento. Y aquí está. Dura como 2 minutos y habla sobre las diferencias de los textos que te puse, Areli, que son cita textual y paráfrasis. Es muy importante. Y ahí viene cuál es cuál. Entonces, bueno, lo voy a poner y ahorita hablamos sobre este de especie como de ejercicio muy rápido. Si tienes alguna duda, nada más por favor espera que termine el video y la puedes decir sin problemas. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Perfecto. Mi Ahora trabajo es sí, fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. ahora sí. Mm, Veamos esto, Areli. De acuerdo con el video, ¿cómo se llaman estos 8 que hay ahí? Vamos a nombrarlos. La idea es que tú practiques y sobre todo esta semana en el foro de integración es donde me interesa mucho que revisen esto porque es obligatorio colocar fuentes de referencia y también colocar citas y paráfrasis. Entonces, pues creo que es importante. Una vez que viste el video que habla sobre el plagio y que habla sobre dos figuras o dos conceptos indispensables que son la cita textual y la paráfrasis, una vez que hiciste eso, lo que sigue es que vas a colocar, vas a decirme, más bien dicho, cuál es, si es cita textual o paráfrasis y si está bien colocada. De hecho, en algunos casos se puede apreciar bastante bien. Vamos, si quieres, con la número uno. La número uno, ¿cómo se llama? De esas dos opciones que tienes, que te puse también en el chat y que también desarrollan en el video.
Muy bien, la primera es cita textual. ¿Cuáles son sus principales características? Que tiene comillas, aquí no están subrayadas de amarillo porque no es así. Yo solo en algún caso en la semana número 1 se las coloqué con una de amarillo, simplemente para que ustedes se dieran cuenta, ¿no? Entre paréntesis tiene el apellido del autor, el año en que se publicó y la página. En este caso es una página porque es un libro físico, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. En otros casos hay otros ejemplos que nos pueden ayudar también muchísimo. En el segundo, ¿de qué se trata? Si el primero es una cita textual, Areli, el segundo, ¿de qué se trata? Repito, si el primero es una cita textual, el segundo, de qué concepto se trata? ¿Y qué le faltaría en la segunda parte? Es una figura a la cual no estamos tan acostumbrados a revisar o a ver. Sin embargo, yo pienso que es importante que tú la sepas. La segunda es una paráfrasis. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta paráfrasis y por qué, digamos, es un poco distinta a lo que estamos a la primera? Simplemente a veces diríamos que paráfrasis es quitarle las comillas y explicarlo con nuestras palabras. Eso está muy bien y es una definición completa. Sin embargo, podemos alcanzar a ver que podemos integrarla al cuerpo de nuestro texto. Cuando dice según Pérez, ya no tenemos que ponerlo como arriba, que sale Pérez 2020, página 45, ya no tenemos que poner de esa forma, simplemente la tenemos que poner, incorporar en lo que estamos escribiendo. Lo único que faltaría en el número 2, ante lo cual es un error, tiene el apellido del autor, tiene el año y le faltaría entre paréntesis el número de página, como está arriba. Entre paréntesis sería bueno, paréntesis P.45 y cerramos paréntesis, ¿no? Ese sería el complemento para que fuera una paráfrasis completa. En el caso de los 3, 4, 5, 6 y 7, tienen diversos errores o no hay diversos errores, puede ser que estén correctos, que nos van a permitir, ya que distinguiste uno, puedes distinguir los demás. El 3 es una cita textual, el 4, ¿qué le falta, por ejemplo, a Areli al 4? ¿Qué es y qué le falta? Observa también el número 3 que está ahí. El 4, al 4, ¿qué le falta en ese sentido? El 4. Como te decía, ¿qué le falta a la número 4? Si tenemos el 3, dice el aprendizaje autónomo requiere disciplina y una gestión eficiente del tiempo, comillas, Santo 2021, página 12. El número 4, ¿a qué se está refiriendo? El aprendizaje autónomo requiere disciplina y una gestión eficiente del tiempo. Básicamente es lo mismo. Le falta un pequeño detalle. Muy bien, le faltan las comillas para que se convierta en una cita textual. El problema es que si tú colocas sin comillas y se te olvida colocar los paréntesis, eso es un plagio y eso te puede traer diversos problemas, incluido una calificación reprobatoria, lo cual en este caso, en esta altura de su carrera académica de nivel medio superior en prepa línea CEP, sería muy complicado de resolver una calificación reprobatoria o bien un plagio completo en el cual se otorgue un 0. Repito, es muy importante que ustedes se fijen en este tipo de detalles. Son detalles pequeñísimos, pero conforme avancen en prepa línea C se van a convertir en detalles mucho más complejos. Entonces, pues creo yo que es importante que consideren esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la 5, también es una cita textual, ahí se cambia, bueno, ahí está es lo mismo, autor, año y página. Y, por ejemplo, la número 6 no tiene nada, ni tiene comillas, ni sabemos si es una paráfrasis,
si es una copia, copia y pega, no tiene paréntesis, no tiene autor, no tiene año, no tiene título, no tiene nada. Entonces le faltan muchas cosas y el que debe clarificarla serían ustedes en este caso, Arely. Igual en bueno, en la 7 sí está más completa como cita textual y la 8 le faltarían el año, perdón, el número de página igual, exactamente igual que en la 2. ¿No? Entonces vamos a revisar también, estos son muchos, no los vamos a revisar todos ahorita, sin embargo considero muy importante que ustedes puedan, repito, eh, por revisar estos aspectos, qué le falta, qué le sobra, cómo lo puedo poner, cuál es la cita textual, cuál es la paráfrasis, cómo la coloco, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a apreciar realmente si tú estás revisando, investigando, leyendo, anotando y trasladándolo a el foro, por ejemplo. En el foro tienes que hacer una participación que implica tu opinión, pero no es una opinión nada más porque sí, es una opinión que se llama argumentada. Es decir, que tú debes leer algo para opinar sobre él. Si no, es una opinión libre que en este caso no es lo que estamos pidiendo. Tu opinión siempre es muy valiosa. Sin embargo, no creemos que en este caso tu opinión sea suficiente para, en este proceso que debe desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Creemos que para que sea suficiente necesitas leer documentos, necesitas revisar, necesitas investigar, necesitas buscar y a partir de eso ya puedes opinar, ¿no? Eso va a pasar en la actividad integradora 6 o foro de integración, los cuales ya vimos también el otro día, ¿no? Nada más te pregunto, Arely, ¿hasta ahora tienes alguna duda o pregunta, por favor? No importa si no es No, de esto. no, estoy bien. Ok, gracias. Vamos a ensayar un poquito los géneros literarios. ¿Por qué pongo esto? Porque la próxima semana lo vamos a trabajar también y les va a importar muchísimo. Son ejercicios sobre los géneros literarios. Entonces me vas a ir contestando estas preguntas. Tú me vas a decir, ya sea que escribas o me hagas el favor de activar tu micrófono para que yo ponga cuál es la respuesta desde aquí y vamos a ir midiendo cuáles son las respuestas. ¿Ok? Géneros literarios. Esto los vimos la primera semana. La actividad integradora 1 y 2 estuvieron dedicadas justamente a esto. Y nada más es un recordatorio porque lo vamos a seguir utilizando seguramente la próxima semana tanto en el foro como en el proyecto integrador. Ahora primero, los hechos se cuentan a través de la voz de un narrador. Arely, por favor, dramático, lírico o narrativo. Narrativo, Bien, va a ir sonando. Los hechos se cuentan a través de los diálogos de los personajes. dramático, Bien. Transmite un mundo íntimo o subjetivo en base al ritmo y la musicalidad de la palabra. género lírico, Bien. Sus textos se organizan en versos que forman estrofas. género lírico, Perfecto. Sus textos se organizan en escenas que forman actos. género dramático, Muy bien. Tiene la intención de representarse en un escenario frente a un público. dramático, Bien. Utiliza abundantes figuras retóricas. género lírico, Muy bien. Narra hechos que se desarrollan a través de una introducción, un nudo y un desenlace.
narrativo, La novela, el cuento y la fábula pertenecen a este género. em, género dramático. No, incorrecto, es narrativo. Ah, ok. No te preocupes. La tragedia, la oda y la comedia pertenecen a este género. Ahí sí. Mm, narra- no. Eh, Sí, dramático. bien, porque el anterior fue narrativo y tú contestaste dramático. Entonces, este sí es dramático. Muy bien, no hay problema. Obviamente una falla no es nada. Y repito, solamente estoy trayendo de nuevo estos conocimientos para que ustedes mismos los practiquen la próxima semana. Por favor, Areli, te recomiendo que recuerdes estos conocimientos o estos conceptos la semana que viene, porque estos los puedes utilizar, los podrás utilizar en tu proyecto integrador que vale muchísimo en cuanto a porcentaje de calificación y que les puede ayudar a aprobar su materia. Por el contrario, si ustedes no le ponen suficiente atención a este proyecto, desafortunadamente van a tener una calificación inferior a lo que podríamos considerar, a lo que se espera, ¿no? Entonces, con base en esto, repito, vamos a hablar ahora sí, de las actividades integradoras número 5 y 6. No es que no habláramos de ellas, sino que no nos habíamos referido directamente a su desarrollo, ¿no? Nos habíamos hablado de ellas de manera tangencial o circular, y ahora sí nos vamos a referir directamente a las actividades integradoras número 5 y número 6, ¿no? Son importantísimas. Bueno, las actividades integradoras 5 y 6, no, eso es ahorita. Las actividades integradoras 5 y 6 son las que se refieren a, en particular, la actividad integradora número 5 habla sobre una serie de cuestionarios que tú debes contestar para una, la adaptación de un texto literario al contexto actual. Voy a descargar el formato de esta semana y lo vamos a poder revisar. Se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Ese es el nombre del texto de esta semana. Ustedes lo van a transformar o lo van a convertir a una versión, digamos, propia que a ustedes les podrá ayudar muchísimo. Este es el formato de evaluación o el cuestionario que ustedes deben contestar. Les recuerdo, por favor, Areli, que absolutamente todas sus respuestas, sin excepción, hay 5. Tienen que tener 5 renglones, por favor. Tengan mucho cuidado en eso porque soy bastante estricto con la extensión que les estoy pidiendo. Si no dice nada en el texto, es decir, si no les indica la extensión, son 5 renglones. Entonces, por favor, no lo olviden. Deben colocar cuál es el argumento, quiénes son los personajes. Aquí en quiénes son los personajes no basta con decirme que son 3, me tienen que decir cuál es su función en la historia. Repito, cuál es su función en la historia. De manera tal que en el inciso C, cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes, me tienes que colocar los que habías puesto anteriormente, que quiénes son, qué funciona en la historia. Aquí me tienes que poner cuál es su personalidad. Recuerda llenar 5 renglones. Situaciones graciosas o divertidas en la historia, situaciones en las que identificas, bueno, qué situaciones en la historia identificas que se presentan o que se repiten en la actualidad, también 5 renglones. Posteriormente vas a escribir un cuento de 5 a 20 líneas adaptado al contexto actual. Ahorita, después de que explique esto, voy a poner un video que explica más o menos qué factores tomar en cuenta para adaptar una obra de teatro al contexto actual. Y aquí dice, organiza la estructura de tu cuento, genera un texto, genera ideas, escribe un texto literario. Y luego reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Mantén la personalidad de los personajes y los elementos graciosos que se muestran en el texto.
graba tu audio, graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. Tienes que grabar un audio. No se te olviden dos cosas, por favor, a la hora de grabar tu audio. El primero es colocar tu nombre completo, tu grupo y tu generación. Y el siguiente es subir aunque parezca muy obvio, subir el link de tu audio ahí y colocar, por favor, quitarle las restricciones para que yo lo pueda ver. Más de uno de tus compañeros me ha enviado esta semana audios que no se pueden escuchar porque no le quitaron los permisos y entonces si no lo puedo escuchar es como si no lo hubieran entregado. Yo sé que está ahí, pero si no puedo escucharlo desafortunadamente y me da mucha pena, les voy a tener que bajar muchísimos puntos porque no entregaron una de las partes fuertes de la actividad, que es el audio. Luego tienes que escribir el cuento, tienes que distinguirlo del audio y tú puedes ayudar si ya escribiste uno, nada más lo puedes pasar aquí. La parte que yo califico es cuál es la diferencia entre el oral y escrito. Es muy importante esa diferencia para mí. Si son iguales, o sea, si solo leíste el audio, en el audio solo leíste el texto, eso te va a restar puntos porque no son iguales y no están pidiendo lo mismo. Después, igualmente en 5 renglones, aquí hay tres preguntas que debes desarrollar igual contestándolo a partir de lo que tú ya hiciste, de lo que grabaste, de lo que escribiste, de lo que planeaste, ¿no? Y de la obra que ya leíste. La obra, como creo que no lo había dicho, es Las Nubes, que es una comedia clásica. Son textos clásicos, el lenguaje puede ser un poco pesado, pero al final si ponen suficientemente atención, pues van a encontrar elementos graciosos, ¿no? No olvides, por favor, colocar tus fuentes de referencias. Es importantísimo que coloques tus fuentes de referencias y eso te va a permitir, primero, no tener un descuento de puntos importante y dos, evitar el plagio para evitar un cero, por ejemplo, que sería muy problemático si tú copiaste y pegaste o si no seguiste esto que me acabas de contar de paráfrasis, cita textual. Recuerda, es obligatorio colocar fuentes de referencia y también es obligatorio revisar los contenidos de estos videos porque es material de clase como cualquier otro material dentro de la plataforma. Ahora sí, por favor, Areli, ¿alguna duda o pregunta sobre la actividad integradora 5? No, está claro. Perfecto. Ahora voy a poner un video y el video se llama Adaptar textos literarios a obras de teatro en el contexto actual. Aquí está. Listo. Voy a poner el video y sí quiero que tomes en cuenta y que tú me digas después de ver el video, esta va a ser tu participación, que debes tomar en cuenta para adaptar una obra clásica. Una obra antigua, vamos a ponerle antigua aunque es clásica, a lo actual. Nada más, por favor, confírmame, Areli, que comprendiste la pregunta. La voy a poner aquí. ¿Qué debes tomar en cuenta para adaptar una obra antigua a lo actual? Por favor, confírmame que comprendiste la pregunta, para que yo pueda poner el video. ¿Va? Ok. Bueno, va el texto, adaptar textos a obras de teatro. Es un poquito más extenso, pero bueno, después de eso vamos a ir cerrando un poquito para pasarnos directamente al foro. Ok. El texto dramático está realizado para ser representado. Representar es volver a ser presente. Por lo tanto, el texto es solo un elemento más que el juego teatral. Para realizar una obra de teatro se necesitan actores, vestuario, iluminación, escenografía y utilería. Las palabras se complementan con las acciones, los gestos y los demás recursos estilísticos que, en conjunto, comunicarán una idea, una visión al espectador. Para adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual, primero debes de conocer la estructura de una obra dramática. Estructura externa. La obra dramática se compone de los diálogos, los que dicen los personajes, y de las acotaciones, indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o las acciones específicas que realiza cada personaje. Generalmente, las acotaciones se escriben en cursiva y entre paréntesis. Estructura interna.
Consiste en analizar las indicaciones y los diálogos para comprender los elementos de la obra de teatro. Atención, un análisis estructural no es lo mismo que una técnica de actuación. Puede ser un intelectual del teatro analizar y comprender la estructura de una obra, pero al ponerla en escena, la obra puede resultar un bodrio mal actuado y aburrido. Como son las acotaciones que sirven de guía para la escenografía de la obra, las coordenadas espaciotemporales que establecen la unidad del tiempo y el lugar en que sucede la obra. Generalmente las obras de teatro tienen pocos escenarios donde se desarrolla la historia y todo sucede en un corto periodo de tiempo. Y las convenciones teatrales en donde el espectador y el actor establecen un pacto de verisimilitud dramática. El diálogo, elemento que merece una consideración especial, pues a partir de los diálogos se puede identificar el conflicto de la obra y las características psicológicas de los personajes. Sin conflicto no hay obra de teatro y tampoco historias y novelas, pues las historias siempre cuentan con un problema al que se enfrentan un personaje. El personaje desea algo y siempre hay algo que se opone a que lo consiga. Surge un conflicto, un problema que debe resolver. Características psicológicas de los personajes de la obra de teatro. Las características de un personaje se pueden descubrir a través de cómo habla, qué dice, cómo viste y cómo se mueve. Para encontrar las características psicológicas de tu personaje, responde las siguientes preguntas. ¿Qué quiere tu personaje? ¿Qué se le opone? ¿Cómo resolver conflicto? ¿Qué dice su manera de hablar sobre él? Un personaje de clase social alta hablará con frases elaboradas y utilizará un lenguaje culto. En cambio, un personaje de la clase social baja se expresará como gente del pueblo. ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿En qué contexto vive? ¿Cuáles son sus creencias y valores? Las características psicológicas de los personajes dependen del tiempo en el que se escribió la obra de teatro. Por ejemplo, durante el realismo psicológico, autores como Strindberg e Ibsen se dio mucha la importancia de los conflictos internos de los personajes, pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada de cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta.
La fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo, espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete, comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Perfecto. Ahora sí, Areli, contéstame, por favor, la pregunta que te acabo de hacer. A través del chat, si quieres. Tú eliges. ¿Qué debes tomar en cuenta para adaptar una obra antigua a lo actual? Para adaptar una obra antigua a la actual, se necesita conocer la estructura de la obra, modificar el diálogo, modificar los vestuarios, tener en cuenta el conflicto principal y secundario y la estructura interna. Es decir, Arely, tú vas a mantener, y tus compañeros también, vas a mantener el conflicto. Sin embargo, todo lo que pones primero en la lista es lo que puedes cambiar. Como decía ahí, puedes cambiar partidos, políticos, nombres, incluso nombres. Lo que no puedes cambiar es lo que sucede en esencia. Como el argumento de la obra, ese no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el lugar, los escenarios, los diálogos, etcétera, ¿no? En ese sentido puede ser bastante libre. El único requisito que te damos es que se mantenga el argumento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se refiere a la literatura, perdón, a la adaptación de una obra antigua al contexto actual, a lo actual. Ahora quiero cerrar esta sesión de hoy con la explicación, una nueva explicación sobre el foro de la actividad integradora número 6, y ese foro va a permitirnos, permíteme un segundo. Ese foro va a permitirnos saber en particular cómo ustedes están aplicando los conocimientos que tienen sobre paráfrasis, citas textuales, ¿no? Entonces tienen que hacer 5 participaciones que están ahí muy bien descritas. Me interesa sobre todo la segunda y la quinta. No porque las otras no sean importantes, sino porque esa tiene particularmente importancia. Donde dice, describe qué es una experiencia estética y la relación que guarda con la literatura. La experiencia estética siempre tendrá que ver con lo que pusimos la anterior
sentimientos, emociones y el arte, en este caso la literatura. Entonces deben recordar esa parte, ver el video que se llama experiencia estética y a partir de eso valorar qué es lo que les sirve del concepto y bueno, pues adaptarlo. Después tienen que revisar 2 sitios web que se supone o se propone que sean literatura. Ustedes van a decidir conscientemente si creen que esto es literatura, esto que está aquí, esto que ya repasé también el otro día, y les puse audio, les puse video, les puse imagen, les puse texto, ¿no? Entonces, y este caso también. Entonces, ustedes, repito, ustedes deben decidir si eso es literatura o no es literatura. Es muy importante que lo desarrollen o desglosen por ahí, ¿no? Y en el tercero, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de la TIC. Es muy importante esta parte. Un segundo. Perdón. Les decía que tienes que determinar si esto es si esto es literatura o no es literatura. También vimos algunos ejemplos, ¿no? Vean esto. Esto está en relación con animales del mundo marino y ustedes me tienen que decir esto, ¿no? Viene audio, viene texto, viene imagen, es audiovisual, hay interacción. Entonces, pues creo yo, es la parte, pues, repito, más importante, ¿no? Y la parte final, tienes que opinar sobre alguna participación de tus compañeros de manera empática, respetando las reglas en etiqueta y las reglas de comunicación virtual que pusimos al inicio de esta sesión. Por último, tienes que contestar la pregunta: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Tienes que justificar tu respuesta, ¿no? Esas son las 5. En teoría, Arely, hoy deberían estar poniendo la quinta. Si empezaron el lunes, deberían estar poniendo la quinta. Si empezaron el martes, deberían estar poniendo la cuarta. Mañana la quinta. Si empezaron el miércoles, deberían estar poniendo la tercera. Y si empezaron el jueves, la segunda. Pero eso ya tiene un bajón de puntos. Y si es la primera, hoy sí desafortunadamente van a perder bastantes puntos porque no han sido suficientemente responsables del foro durante toda la semana, ¿no? Y la peor parte es poner todo en un día. Entonces todavía pueden rescatar una calificación bastante decente si hacen si hacen las 5 participaciones en 3 días, pero van a ser una calificación muy baja si lo hacen en un solo día, es decir, solo el sábado o solo el domingo. Entonces, por favor, esas recomendaciones me gustaría que las recordaran y les voy a compartir nuevamente los requisitos del texto, del foro. 1. Debe ser de 5 a 8 renglones. 2. Contener citas textuales o paráfrasis. 3. Cuidar la ortografía y las reglas en etiqueta. Y número 4. Colocar fuentes de referencia. Esos aspectos les van a permitir ser empático, pero eso está en la parte de la etiqueta. Estos 4 aspectos les van a permitir tener una buena calificación, diría una excelente calificación, si siguen los parámetros de 5 días. Ya saben, 5 a 8 renglones, fuentes de referencia, paráfrasis y respeto a reglas ortográficas y reglas en etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos la sesión. Por favor, avísame, Arely, si tienes alguna duda o pregunta sobre el foro de integración, si no, para ir despidiendo la sesión. Bueno, espero que no tengas dudas y que no haya problemas. Y en fin, te agradezco mucho tu presencia en este viernes 16 de enero de 2026. Textos y visiones del mundo, el cierre de la semana 3, es la sesión número 6 en total, es la segunda de la semana. Y yo espero verlos para cerrar la próxima semana, que es la última. Y obviamente estoy atento a sus dudas. No reviso con tanta frecuencia durante el fin de semana, pero sí lo hago. Entonces, si dejan sus dudas, tal vez pueda contestarlas a tiempo para que entreguen sus actividades. Muchas gracias por tu presencia y participación activa, Arely. Ten por segura que tienes los puntos extra de esta sesión para tus actividades de esta semana, ¿ok? Repito, muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Que estés muy bien.